Ahora saludamos a Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA Banco Continental, para hacer un análisis de lo ocurrido en el Perú. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Bien, gracias. Imparable en la economía peruana. Sí, los datos han sorprendido efectivamente al alza, como ya se ha adelantado en la lectura de la noticia. El consenso estaba en 9, nosotros estamos en 9,2 y el resultado fue de 10. Cuando uno mira, en nuestro caso, dónde estuvo el margen de error, básicamente estuvo centrado en la parte de servicios. Servicios ha sorprendido con un fuerte dinamismo, en particular lo que se refiere a servicios servicios personales, por ejemplo, restaurantes y hoteles han venido con un fuerte impulso. Y eso básicamente es lo que está explicando la diferencia. Más o menos nosotros y seguramente el consenso habían acertado muy bien en lo que es construcción, manufactura, incluso ya se tenía el dato, los sectores primarios, pero la gran sorpresa fue servicios, ¿no? Ahora, ¿esta es una noticia para tomarla por el lado positivo o hay razones para preocuparnos? ¿Hay sobrecalentamiento de la economía? ¿Se va a repetir ese crecimiento en febrero? ¿Por cuántos meses más? ¿Qué estiman ustedes? A ver, primero, por lo que nos dicen los indicadores adelantados. Los indicadores adelantados que tenemos disponibles son básicamente electricidad, el consumo interno de electricidad, que sigue creciendo a un ritmo similar a lo que vimos en enero, y en lo que va de marzo ese ritmo se mantiene entre 10 y 11%. Este es un indicador importante porque anticipa o va muy bien con lo que ocurre con la demanda interna, entonces, como el que anticipa esta variable. Entonces, mirando ese indicador, sugiere que la actividad siguió creciendo de manera muy fuerte en febrero y seguramente lo va a hacer también en marzo. Entonces, seguramente el crecimiento del trimestre va a estar entre 8,5 y 9%. Entonces, esa tasa de crecimiento, en alguna medida, es una llamada de atención porque si la brecha de producto, ¿no?, esta diferencia entre el PBI observado y el PBI potencial, el que teóricamente podemos sostener en el mediano plazo, ya se cerró a fines del año pasado, hoy en día esta brecha sería positiva. Y ese es un indicador que eventualmente anticipa presiones de demanda. Hoy en día no las estamos viendo, la inflación está alrededor del 2%, 2,3%, eso por un lado. No estamos viendo tampoco que la brecha externa se esté ampliando de manera considerable, que es otro indicador de que la economía está creciendo muy fuerte. Como las importaciones crecen mucho, ¿no es cierto? Están creciendo las importaciones. Pero sí crecen mucho más todavía, ¿no? Así es. Entonces, pero eso no significa que no se deba hacer nada, más bien esto hay que anticiparlo. Definitivamente son tasas que no podemos sostener. Lo que se amerita aquí es que las políticas monetaria y fiscal sean contracíclicas. Hay que desacelerar un poco el crecimiento para evitar problemas en el futuro, ¿no? Ahora, algunos también se preguntan acerca de lo ocurrido en Japón. Se dice que esto, según Fitch, Perú está preparado, estamos blindados. ¿Qué tan blindados estamos? Y respecto al impacto de lo acontecido allí y lo que nos compran. Sí, efectivamente. Nuestro vínculo comercial con Japón es relativamente pequeño. En términos de exportaciones solo representa el 5% de nuestro valor total exportado. Está concentrado en commodities. El primero es cobre, el segundo es zinc, el tercero es harina de pescado. Entonces, no debería haber mayor impacto, excepto obviamente por las ventas que se puedan ver afectadas por estos productos. Pero no debería tener una gran repercusión. Puede generar algunos problemas en el corto plazo, básicamente porque Japón obviamente mientras limpia las áreas, reconstruye las áreas, o antes de la reconstrucción, perdón, la limpieza previa, va a dejar de producir, sobre todo en estas áreas afectadas. Está teniendo problemas por el abastecimiento de electricidad, pero eso va a ser en el corto. En el mediano plazo las labores de construcción más bien podrían jalar los precios incluso de los commodities y desde luego el volumen exportado, ¿no? Entonces, en el corto podría haber algún impacto en la economía japonesa, pero nuestra exposición no es muy grande, entonces localmente no debería haber tema por ahí. ¿Dónde puede haber más impacto? Yo diría en el abastecimiento de productos que importamos de Japón, ya sean automóviles, autopartes, componentes tecnológicos, en la parte de bienes durables. Ahí han salido algunas empresas así que yo no me he visto afectada. Toshiba ha dicho que no se ha visto afectada, pero en fin, eso podría generar alguna preocupación. Claro, porque además se habla de que los puertos van a estar cerrados por más tiempo, ¿no? Y tiene todo el tema de la radiación. Efectivamente. Y el otro componente es que podría haber una mayor aversión al riesgo. Entonces, hemos visto cómo los mercados han reaccionado negativamente, ¿no? Las bolsas han estado cayendo y ha habido una corrida hacia una mayor demanda por activos seguros, básicamente bonos del Tesoro americano, cuyo rendimiento ha caído como 20, 30 puntos básicos desde que comenzó la crisis, ¿no? Entonces,
Eso puede generar, además de repatriación de capitales japoneses hacia su propia economía, que las tasas de interés internacionales en el tramo medio o largo de la curva empiecen a elevarse, ¿no? Y las remesas de ese país hacia países como el nuestro también, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Eso va a tener un impacto. Y en el mundo, ¿cómo lo vemos? Porque allí, si bien tenemos un 5%, ¿qué tanto puede golpear a la economía china, que es uno de los motores y donde sí tenemos una relación comercial interesante, ¿no? Es también nuevamente mucha incertidumbre para estimar los efectos. Entonces lo que se está haciendo mucho es mirar el pasado. Veamos un evento parecido, fue el terremoto de Kobe enero del 95. En aquella ocasión afectó un área que representa el 12% del PBI de la economía japonesa y más o menos la pérdida del producto fue alrededor del 2,5%. Entonces hoy en día el área que se ha visto afectada representa como el 7% del PBI y nuestro estimado como grupo, BBVA, está poniendo la pérdida de producto alrededor de 1%. Ahora, lo que pasó en el terremoto anterior fue que inmediatamente después de la catástrofe hubo una caída en el PBI de 2,5% más o menos, 2,6%, pero en el año se compensó porque las labores de reconstrucción, digamos en alguna medida, estimularon el producto y compensaron la caída inicial. Perfecto. Sí. Volvemos ahora al análisis de nuestra economía, de la economía peruana. Usted mencionaba muy bien acerca de los sectores que han crecido, etcétera, de cómo encontramos enero, de los riesgos de tener un crecimiento de ese tipo. ¿Cómo ven ustedes de aquí en el primer semestre del año? Si ven un Banco Central interviniendo mucho más, subiendo más el encaje de repente, subiendo más la tasa de interés de referencia, ¿cuáles serían los riesgos de que esto se mantenga de esa manera? Sí, bueno, si la actividad no desacelera de manera sensible, digamos, porque la idea es que haya un aterrizaje suave hacia tasas que podamos converger alrededor del 6 o que podamos sostener, perdón, alrededor del 6 o 7%. Estamos muy por encima de eso. Entonces, por otro lado, el fisco no está por el momento dando una gran contribución en este sentido. Hay gasto todavía público importante en las obras de infraestructura vial, por ejemplo, que se están haciendo y que tienen que acabarse, pero además la reciente reducción de impuestos no va en la línea, digamos, contracíclica que en este momento se requiere. Entonces el Banco Central eventualmente tendrá que ser más agresivo en la subida de tasas. Ahora, hay un tono de incertidumbre. Entonces nosotros esperamos que estos incrementos en la tasa de referencia o incrementos eventuales en el encaje sean graduales. ¿Cuál es este tono de incertidumbre? Lo que está pasando en el contexto internacional por los incrementos en el precio del petróleo, si bien han seguido un poco. Ha seguido un poco por Japón. Por lo de Japón y los acontecimientos en la economía japonesa, ¿no? Importante. Ahora, ¿cómo ven el tema de los sectores en los cuales ya están operando casi el 100% de su capacidad instalada? Sí, manufactura es el índice de utilización de la capacidad instalada de manufactura está en máximos históricos, está por encima del 80%, con algunas subramas de la industria que están trabajando alrededor del 100%, ¿no? Esto es lo que y además es interesante notar que muchas empresas de la manufactura están subapalancadas, están con niveles de apalancamiento, de endeudamiento bastante bajos. Esto nos lleva a pensar que vamos a ver una gran inversión en el sector. Necesitas ampliar capacidad y financieramente estás posicionado como para hacerlo, ¿no? Ahora, se dice también que los trabajadores con menor educación han visto crecer sus sueldos en un 10%. ¿Cómo vamos en términos de empleo, disminución de su empleo y también de la contratación de trabajadores? Sí, había una cierta desaceleración en la parte de generación de empleo, al menos con las estadísticas que se muestran para Lima Metropolitana, ¿no? Pero en general se mantiene una tendencia positiva. Donde vemos algunas tendencias no muy favorables es en la parte del empleo para jóvenes, ¿no? La tasa de desempleo para este segmento, que usualmente es alta, ha subido aún más. Y ahí hay que ver qué es lo que está pasando con detalle, ¿no? ¿Por qué este crecimiento no está absorbiendo en mayor medida a la población joven? Algunos estudios sugieren que incrementos, por ejemplo, en la remuneración mínima, y esto es un tema que está en debate ahora, más bien son contraproducentes para absorber a este segmento de la población. La remuneración mínima vital no afecta a la gran mayoría de trabajadores, pero afecta puede tener a este segmento, encarece
la contratación de mano de obra joven, ¿no? Así es importante lo que menciona. Entonces, el panorama, por un lado, se presenta como lo describe. El dólar se ha estancado, está más o menos al 2.76.9. Sí. ¿Esto por qué? Razón. A pesar de la volatilidad proveniente del lado externo, ha encontrado algún soporte por el lado estacional, ¿no? Esta es la época de regularización de pago de impuesto a la renta. Algunas empresas que ganan en dólares los convierten a soles y esto genera oferta y, digamos, le compensa un poco las presiones al alza producto del entorno internacional que podríamos haber visto en estos días, ¿no? Muy bien, señor Perea, muchísimas gracias por estas reflexiones, por el análisis detallado y las perspectivas de lo que se viene. Muchísimas gracias. A ti, simplemente, amigos, ya antes de despedirme, un dato: más de 1 millón de soles en multas por sobrevalorar textos escolares, lo que se espera. Según esto se toma de un comunicado de prensa de la Oficina del Congreso de la República que cita declaraciones del viceministro de Educación Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, ante la Comisión de Defensa del Consumidor. El comunicado también indica que el funcionario reveló que a la fecha han sido denunciados a la 6ª Fiscalía de Prevención del Delito las editoriales Antillana, San Marcos, Colfeo, Líder, por presunta comisión de delito de estafa y contra el orden económico estipulados en el Código Penal. Con esta información los dejo, nos encontramos mañana.